cómo empiezo, ¿no? Esto de narrar, que a mí me importa mucho, al margen de la cuestión operativa y de la edición, y me importa mucho una explicación, si se quiere, filosófica de esto, ¿no? ¿Por qué narramos? ¿Para qué narramos? ¿Por qué empeñamos nuestra vida en una cosa tan aparentemente extraña como es ir detrás de las historias y tratar de contarlas? Eh, bueno, nosotros con un amigo acá cerca en Posadas, cuando digo acá cerca hablo de 300, 400 kilómetros, porque todo acá es lejos, yo estoy poco menos que en el medio del campo. Habíamos con este amigo elaborado una suerte de metafísica de la narrativa que provocó mucha risa en los oyentes y que en la cual nunca creímos del todo, pero era una búsqueda de esta explicación. Pero lo que me interesa es la mística, ¿no? La mística, la importancia de la mística. Yo creo que narrar es una manera de estar en el mundo, ser narrador es una manera de estar en el mundo, así como hay gente que lo que le gusta del mundo es la naturaleza, digamos, lo que más le gusta, eh, o es, qué sé yo, trabajar con los sonidos, o es hacer dinero. A nosotros lo que nos atrae del mundo es ese yacimiento de historias que hay en el mundo, independientemente de, de que estén o no contadas, ¿no? Y sentimos la necesidad de contarlas. El mundo para nosotros es una suerte de reservorio infinito de historias y tenemos la fatalidad, digamos, de ir detrás de esas historias y sentir la necesidad de aprenderlas y de narrarlas. Esa mística, yo creo que es muy importante para el que está empezando o quiere meterse en narrativa, es que trabaje esa mística. Que primero que nada, que determine si está en él la mística o si él siente la atracción de la mística, porque si no, no tiene sentido. Me parece que es medio psiquiátrico eso. Este, me parece que es medio psiquiátrico, ¿no? Lo que sí sé que tampoco hay reglas para eso, obviamente, ¿no? Pero yo sé que en un momento dado uno siente que sin las historias no tiene sentido. Es obvio que yo no voy a decir que la literatura es lo más importante de mi vida. Mis hijos están por encima de eso, que duda cabe. Y hay un montón de cosas pues, que están por encima de eso. Pero el mundo, todo eso se desenvuelve en un mundo que yo no puedo concebir sin las historias y sin participar de esas historias, sin contarlas, sin descubrirlas, sin contarlas, sin escucharlas porque están ahí latentes, ¿no? Eso me parece que es fantástico, me parece que es casi un privilegio, porque la realidad se ensancha mucho más, ¿no? De lo que para el hombre llamémosle normal. Eso me gustaría conversar, muchas veces eh, lo expuse por ahí, pero interactuar con esto, ¿no? Comentarnos que, que esto se trata más que de un querer ser, se trata de un ser. O sea, lo que somos ya, ¿somos o no somos tipos deslumbrados por esa faceta del mundo? ¿Somos o no somos ontológicamente, digamos, narradores? Porque fíjate que yo en busca de respuestas a todo esto, las anécdotas más lejanas que tengo con la narración son en el campo. Cuando en un lugar en el campo que se llama La Matera, que es un lugar muy modesto, un cobertizo, pues precario, donde se juntan los peones, que son personas muy humildes, ¿no? Después de trabajar, después de una jornada tremenda, como es la del trabajo rural, acá es inhóspito, todo es terrible,
las víboras, los accidentes, etcétera, la vastedad misma. Bueno, pues se juntan estos hombres después de lavar sus caballos y después de pegarse una somera lavada, se juntan en torno a un fogoncito donde arde, acá se toma el mate, ustedes sabrán, donde arden unos leños y hay una pava y se pasan el mate, ¿no? Y siempre hay un tipo que narra. Yo me recuerdo allí, muy chico, escuchándolos a esos tipos encandilados, ¿no? Maravillados. Y fíjense que lo que narran, lo que me acuerdo que lo que narraban era lo que había sucedido durante la jornada, a ellos mismos. Eso me parece que es muy, muy significativo, en el sentido que los tipos habían protagonizado esas actividades, digamos, y ahora estaban callados y como extasiados escuchando a un tipo que estaba contando lo mismo. Pues, bueno, allí está la cosa esa de que para unos ven el mundo de la narración y otros simplemente protagonizan en la realidad, ¿no? Y estos hombres, estos pobres hombres, necesitaban como salir de esa realidad tan paupérrima que vivían, entonces contaban y escuchaban, ¿no? Salir de su pobreza, salir de las mezquindades del patrón, que los trata muy mal. Esto todavía sucede acá. Había como una fraternidad esas noches ahí, ¿no? Afuera el campo inmenso, inmenso, totalmente a oscuras, porque acá la luz eléctrica todavía recién está llegando a las regiones rurales, y ellos allí como cobijados por la narración. Eh, eso, eso es como crear cápsulas, digamos, de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, hay tipos que podemos crear esas cápsulas, gracias a Dios, qué sé yo, a quien sea, eh, hay otros que no, y hay gente que puede meterse en esas cápsulas y hay otros a quienes no les interesa. Qué sé yo, me fui por las ramas, ¿no? No, está muy Pero bien, es así. está muy bien. Bueno, ¿vas a seguir o digo yo algo? No, no, yo soy muy charlatán. No, no, me ha parecido fantástico. Yo creo que nos has obnubilado bastante. Me ha parecido que has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, la parte del reservorio ese de historias. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque esto sí que lo he oído muchas veces, ¿no? Incluso yo también lo he dicho, el tema de hay historias y están ahí y nosotros los escritores ¡shup!, las atrapamos siempre como algo externo, es decir, las historias están por ahí y nosotros lo que tenemos es la capacidad de atrapar las historias. Y no, esa es una visión, digamos, externa. Yo también creo que hay una visión interna. Las historias están aquí dentro y nosotros somos capaces de sacarla afuera, ¿no? Que sería un poco, pues, otra manera, ¿no? Pero me ha resultado interesantísimo esto que has dicho de los peones y de esa división que has hecho. Mira, aquí está José María, que es un amante de Dostoyevsky. ¿Te acuerdas? No sé si habéis leído a Dostoyevsky, que hablaba de dos tipos de hombres, ¿no? Los ordinarios y los extraordinarios. Los extraordinarios estaban legitimados para matar, ¿no? Pues Napoleón, los grandes líderes, tal, y podían no cumplir las leyes, porque ellos estaban por encima de las leyes, mientras que los ordinarios no tenían más remedio que seguir, ¿no? Las leyes a rajatabla y aplaudir y adornar. Y esa visión tú la has dicho aquí, ¿no? Aplicada a la narrativa, ¿no? Hay dos tipos de personas. Las personas que viven la realidad y hacen la realidad y los que la cuentan, ¿no? Que sería el ejemplo de... ¿Estás ahí, Gabriel? Porque te has quedado como congelado. Ah, vale, vale. No, yo sí. Eso, y entonces están esos, ¿no? Los que tú hablas, ¿no? Los elegidos, no sabemos por quién, ¿no? Para contar la realidad, para contarle a los peones que ha sido de su vida en esos días, ¿no? Eso me ha parecido muy chulo. La verdad es que ha estado muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo a Gabriel, que aprovechadlo, que lo tenéis aquí. Sí, 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 a mí lo que me ha resultado interesante es eso, ¿no? Como la paradoja esta de que gente que ha vivido eso, ¿no? Que se supone que vivirlo es mejor que escucharlo o que contarlo, lo ha vivido hace 2 horas y lo está contando, seguramente repitiéndolo varias veces, y se están emocionando más que cuando lo han vivido. Así que
que cuando cuentas algo está hecho de otra esencia, ¿no? Que la misma vivencia, que puede ser incluso mejor. No sé. Me gusta ese punto de vista de que no es lo mismo vivir que contar, ¿sabes? Que está hecho que es otro producto. Bueno, había un libro de García Márquez, ¿no? Vivir para contarla, que un poco era su biografía y que se basaba un poco en eso, ¿no? En lo que estabas tú comentando. Entiendo, Gabriel, que eso quiere decir que lo que estás abogando tú es porque el escritor tiene que tener una mirada especial hacia el mundo, una manera de ver de manera distinta el mundo, y que esa mirada es la que le lleva precisamente a escribir. Por lo tanto, en tu proceso creativo entiendo que tú estás esperando la inspiración en todo momento, ¿no? O la buscas artificialmente. Sí, pero tú lo has dicho, lo importante cuando decís, hablemos en argentino, aquello de la voluntad, de que las historias están dentro nuestro, yo diría que lo fundamental es, yo diría que las historias no sé dónde están, si están en el mundo, en el cielo, con los pájaros, pero lo importante es la actitud, ¿no? La voluntad. Lo que está dentro nuestro, no tengo ninguna duda, es la voluntad. ¿Está o no está? La actitud, ¿está o no está? Y esa actitud hay que trabajarla. Me parece que una de las maneras más fantásticas de trabajarlas es muy sencillo, es la lectura. Hay una fórmula que resume eso, ¿no? Que es la pregunta ¿qué pasaría si? Es decir, yo voy por el mundo y veo a un tipo ceñudo y veo a una mujer hermosa y veo unas nubes tormentosas. Y entonces me digo, bueno, pero ¿qué pasaría si esta mujer tan hermosa sufriera una enfermedad? ¿Qué pasaría si en este cielo tan extraño aparece un plato volador? La pregunta, ¿qué pasaría si, a partir de lo que nos propone la realidad? La realidad permanentemente es obvio, nos está proponiendo cosas, hechos, pero la pregunta, ¿qué pasaría si? Es como buscarle las vísceras narrativas, digamos, a esos hechos, ¿no? Sí, muchas historias pasan por esa pregunta. Eso les comentábamos, que tú puedes acudir a la realidad y con el sí, ¿qué pasaría si? Obtener historias que te facilitan la realidad, o pueden ser historias que surjan del interior de la persona. Es decir, si uno está dentro de una habitación cerrada toda su vida, ¿sería capaz de crear historias? ¿Tú qué crees? Sí. Gabriel, ¿te has quedado o qué? Oh. Otra vez. Qué pena. Joder, qué rollo. ¿No fueron las hermanas Bronte, una de las hermanas las que escribió Cumbres Borrascosas sin salir de casa? ¿Quién era? Emily Bronte. No sé si salió de casa o no, eso no lo sé. La de Cumbres. La de Cumbres Borrascosas, pero quiero decir, sin salir de su hábitat, de su nada, estaba siempre haciendo la comida. Yo sé que Balzac, por ejemplo, cuando escribía, se encerraba herméticamente y cerraba las persianas y cerraba todo. No quería saber si era de noche o de día. ¿Gabriel? Ahora no tienes voz ahora. Ponte el micrófono, que lo tienes ahí abajo. Tienes que activar el micrófono. Porque el micrófono debajo. Y también desde la cárcel, la prisión, también se ha escrito mucho. Por ejemplo. Ahí estamos. Vale, bueno. No, yo lanzaba la pregunta de que eso está bien, ¿vale? Pero que hay historias, o sea, hay muchas historias que nacen de la realidad, por la mayor parte, sin duda, ¿vale? Y cualquier obra que te cojas efectivamente nace del y sí, ¿vale? Muchas obras nacen de ahí. Pero también hay una parte que nace del interior, ¿no? Y la pregunta hacía es, oye, si alguien está encerrado en su casa y todo el día, como ahora que estamos aquí con el coronavirus, no somos capaces de crear. Mucha gente, muchos escritores con los que he hablado me han dicho que durante el periodo de cuarentena no han escrito ni una sola palabra, porque no han sido capaces, porque a lo mejor porque no ha habido ese estímulo de la realidad, ¿eh? Yo creo que sí que se puede crear igual, ¿vale?
Sí. Tenemos almacenado de todas maneras suficiente en realidad como para pasar 40 cuarentenas, ¿no? A ver, la cuarentena por lo pronto ya me regaló un cuento que todavía no lo escribí, que se llamaría algo así como Los Inmunes, que es conseguir la inmunidad, ¿no? Y conseguir la inmunidad significa exponerte a la muerte, exponerte a la pandemia, al virus, a la muerte. Y si te expones a la muerte y consigues la inmunidad, no puedes seguir siendo el mismo que eras antes. Vas a sacarte un montón de represiones, vas a sacarte un montón de frustraciones y vas a mirar la vida de otra manera. Bueno, eso en algún momento lo voy a escribir. Pero quiero decirte que por más que estemos encerrados, vamos a escribir. A ver, el Quijote nació de una cárcel. El Quijote nació en una cárcel, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, sí. Sí. Por supuesto. El otro día en uno de los talleres con Vicente hablábamos del público, que a la hora de escribir, ¿tú qué opinas? ¿Que tenemos que pensar en él o...? Sí, claro que sí, la literatura es comunicación, Ujú. pero No, igual, a por ver, ejemplo, el libro En la resaca, que para ti no es uno de los, porque es una catarsis y es más doloroso, y porque al público ese le llena más. Bueno, a mí, yo soy el público, soy Bueno, uno bueno, del público. si recibió un premio, pues se supone que es porque gustó. sí, supongo por la intensidad misma, ¿no? Pero yo digo mi relación individual con mi obra. Es decir, una vez que uno está la obra, ya se va por el mundo, ¿no? Pero Sí. yo como lector hoy no preferiría la resaca entre entre lo que yo escribí, ¿no? Me parece un libro inferior respecto a otros, pero porque amo más esos otros, ¿no? Que probablemente gusten menos por ahí a los lectores, ¿no? Eso es interesante hablarlo, cómo los libros, los textos en general, novelas, cuentos, se emancipan de uno. Yo te decía, la literatura es dos cosas, es catarsis más comunicación, ¿no? Mejor dicho, es creación más comunicación, ¿no? Esa creación puede ser catártica o esa creación puede ser, digamos, buscada, ¿no? Bueno, pues una vez que está la creación, está el tema de la comunicación, porque para eso escribimos. Yo no puedo concebir ningún texto mío si no hay un lector posible, por lo menos, ¿no? Y ahí tengo que pensar en el lector. Lo que tú decías, ahí tengo que pensar, tengo que tratar de no ser hermético, tengo que tratar tampoco tengo que tratar de no apabullarlo con datos, tengo que tratar de que sea accesible, pero que no sea simplón. Es decir, todas esas cosas están en el campo, digamos, de la comunicación. Pero a la hora de escribir yo no puedo estar pensando en un lector más que en mí mismo como lector. Claro, claro, eso es a donde yo iba, ahí, a Sí, la hora sí. de escribir. A la hora de escribir es un parto, es un, qué sé yo, es un montón de cosas, y lo que yo menos pienso es en el lector. O por ahí estoy enfrascado y entusiasmado y es orgásmico, digamos, y por ahí es una tortura, ¿cierto? Toda esa cosa que tiene el acto de escribir, que no es felicidad y es tortura, y es felicidad y es urgencia, qué sé yo lo que es, ¿no? Pero no tengo que olvidarme, a la hora de dar por terminado un texto, si lo quiero dar por terminado, bueno, viejo, ahora pensemos en el lector. Vamos a sacar esto, vamos a poner esto, vamos a aclarar más acá. Ahí surgen un montón de cosas, pero infinitas cosas, como el tema del nivel de la lengua que se llama, ¿no? El tema de que yo siempre tuve el problema es decir, el problema. Estoy en Argentina y me fue muy bien con los premios en España, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago con la lengua? ¿Qué hago con el idioma? ¿Qué utilizo? ¿El castizo? ¿Utilizo el lunfardo? ¿Utilizo
Bueno, ahí hay todo un montón de cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Lo importante es sentir que se expresa. Es decir, eso siempre en función del lector. Si yo me expreso, puedo llegar al lector, o si no, no voy a llegar. Y ahí viene la importancia de usar palabras que uno domine y que a uno les guste. Por ejemplo, acá a mí se me planteó siempre un problema con la palabra coger. Acá en la Argentina es una palabra indecente, digamos, casi obscena. A mí me maravilla la palabra coger. Quiero decir, no, para mí, agarrar no es lo mismo que coger. Porque yo pongo una mujer hermosa, o una mano hermosa, o la mano de un niño agarrando, yo pienso en garra, siempre, inevitablemente. Entonces, tomar me parece medio amorfo, ¿no? Tomar, no. Coger es una palabra. ¿Y por qué voy a renunciar? ¿Porque vivo en la Argentina? ¿Y por qué no? Es decir, ahí ya es un problema del lector, ¿no? Pero pasa por el tamiz del análisis. Todo lo que pasa por el tamiz del análisis en este oficio es positivo, deja de ser un problema, ¿no? Bueno, yo ya me planteé el problema de la palabra coger y decidí aplicar esa palabra. A partir de allí es un problema del lector. Así se plantean un montón de cosas, ¿no? Uno se plantea, bueno, pero esta información la tendrá el lector prima facie, digamos, y bueno, la tendrá, no la tendrá. ¿Para quién escribo? ¿Para un tipo instruido en esta materia? ¿Para un tipo que no conoce esta materia? Y llega un momento en que uno se convence, o voy a escribir para este tipo y el otro que se joda, ¿no? Pero es peligroso porque puede no joderse el otro, sino joderse el texto. Así que todo ese juego, en todo ese juego necesariamente entra el tema del lector, la especulación con el lector. Pero eso es por facto, digamos, no de la creación en sí. Cuando yo corrijo, cuando yo veo qué voy a sacar y qué voy a poner, que eso es, por otra parte, es infinito, ¿no? Es infinito. A ver, ahí en la resaca, en la editorial, en EDAF, me pusieron la palabra whisky, que está castellanizada. Y acá en la Argentina no usamos la palabra whisky, no la escribimos whisky, escribimos whisky a lo inglés, digamos, ¿no? Y yo no estoy conforme, tuve que ceder. Aquí también, lo que pasa que a veces pues pasan esas cosas, pero tampoco la escribimos así, whisky con la... Te refieres con la G y con la U, ¿no? Claro, pero la editorial quiso ponerla y bueno, y yo desde acá no podía hacer mucho. Pero es una palabra que yo no siento, ¿no? Que me incomoda. Y que seguramente al lector lo va a incomodar, pues la editorial, para cumplir con la Real Academia o tal, o no sé con qué norma o con qué parecer, decidió ponerla con G. Así. Bueno, continúa con lo que estabas, con lo de la parte del proceso creativo. Sí, yo le contaba, a ver, ¿dónde estábamos? Ya no me acuerdo de tantos cortes, ¿no? Pero aquello de lo que decía, yo no ubico bien los nombres, pero lo que decía esta amiga sobre la literatura terapéutica está un poco emparentado con lo que hablábamos al principio, me parece. Porque ¿por qué la persona que es problematizada con la realidad, digamos, la persona que tiene un problema con la realidad, que no necesariamente va a ser un enfermo psiquiátrico, es un tipo en conflicto con la realidad, ¿por qué puede usar a la narrativa como terapéutica, como una actividad terapéutica? Eso nos lleva al planteo de nuevo, ¿no? Que la realidad es una cosa, protagonizarla es una cosa y narrarla es otra cosa. ¿Cuál es tu forma de trabajar? Tu técnica, ¿vale? Si existe una técnica. ¿Cómo abordas tú el proceso creativo? Ahí hay un montón. Yo tengo esa cosa esotérica, ¿no? Me enamoro de una historia y cuando me enamoro de una historia me meto en ella. Eso es bastante suicida por ahí o masoquista, porque voy remando en la historia paralelamente con el texto, ¿no? Al principio es como remar en chocolate, eso es espeso. Y después se va alivianando y se va haciendo claro, hasta que, bueno, cuando se hace más o menos claro, sabes que te estoy hablando de un texto largo, ¿no?
Es decir, ahora estoy en una novela terminándola. Por supuesto que no es lineal. Ahora se me volvió chocolate de nuevo, ¿no? Pero un chocolatito, ya bastante leve. Ya sé que está al final, porque ya tengo 150 páginas. Ahora hay que remar en el chocolate. Hay que remar y es feo por ahí que se te caigan 100 páginas, ¿no? Y se te caen y se te caen. Y de pronto dentro de 2 años encontrás el archivo y le das 2 vueltas de manija y está ya de nuevo está allí el agua clara, ¿no? Es muy complicado cómo uno va haciendo una técnica. Lo que pasa es que yo creo que las reglas siempre son, las reglas que verdaderamente son importantes son las individuales. Es decir, uno aprende en un taller literario los consejos, las reglas generales, y eso está fantástico, porque hay que saberlas, así como hay que leer, digamos, hay que tener la orientación de un tipo que le fue bien con la escritura, tomar un buen taller literario, que aclare cosas, pero después uno se va haciendo sus reglas, sus propias reglas, a partir de esa mística que te contaba, ¿no? Uno va produciendo sus propias normas. Por ahí son muy graciosas. Por ahí son muy graciosas. Después, por supuesto, a la hora de terminar el producto, esas cosas se olvidan, se fuman, ¿no? Hay un momento en que juega lo que un poeta amigo llamaba la barbaridad. Hay un momento en que uno tiene que emplear la barbaridad con el texto. Ya uno tiene 150 páginas, bueno, pues vamos a hacer la barbaridad, y ahí no importa nada, no importa ni esa norma absurda ni las normas, digamos, más serias. Lo que importa es ese juego de componer con la mercancía que hay, terminar con los ingredientes que hay, terminar de componer el plato, ¿no? A ver, los famosos costurones de Carver, ¿no? ¿Pero qué importa eso? Ahí lo que importa es ese producto bárbaro, la barbaridad, ser un poco bárbaro. Pero para ser bárbaro tienes que tener los ingredientes. Para ser bárbaro a la hora de elaborar el plato tienes que tener los ingredientes, y vaya si eso cuesta, ¿no? Eso cuesta sudor y lágrimas. Una vez que yo tengo los ingredientes, yo puedo jugar con ellos, enchastrarme, y va a salir seguramente un producto bueno porque los ingredientes están garantizados. No sé por qué digo esto. Lo decías porque a la hora de las normas que tiene cada uno, o a la hora de hacer un taller, pues cada uno tiene sus normas, y dentro de esas normas, una de las posibles normas es lo que tú llamas la barbaridad, que es saltarse las normas, ¿vale? Que eso sería, que es algo que yo insisto también en los talleres, ¿no? El de saltar las normas como una medida de crear algo realmente personal, ¿no? En tu caso, pues por ejemplo, ese salto de norma, pues como nos comentaba, estaba en el D y en el DEL, que eso está muy bien, ¿vale? Que te funcionará, igual que cada uno tiene sus manías, pero en muchas ocasiones, en efecto, tienes que decir que lo bueno es lo que sale y directamente del corazón, sin tanta técnica y sin tanta revisión. Yo no sé si tú revisas mucho o poco. Yo reviso mucho, de una manera casi masoquista, como decía, ¿no? Reviso. Además, un texto para mí tiene que pasar no menos de 5 años para que piense en publicarlo. O sea, ahora estoy con 6 libros inéditos. 6 libros inéditos y ninguno todavía me convence, ¿no? Es decir, revisar es fundamental, pero fundamental. La autocrítica, saber destriparse, porque yo creo que mucha gente falla por aquello del amor al trabajo realizado ya. Bueno, acá me empeñé mi vida 1 año y medio y resulta que lo voy a tirar todo. Bueno, jódete, tíralo. Hay que tirarlo. Eso es lo masoquista que te decía, ¿no? Hay que revisar, siempre hay que tomar distancia. Tomar distancia ya cuesta, porque uno siempre está enamorado del texto cuando lo termina. Tomar distancia 2, 3 años, 4 años,
y después tener la autocrítica como para decir esto es una porquería o una semi-porquería. Eso siempre me pasa, y yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Hay un viejo apotegma acá en esto, en el oficio, que es la necesidad del tiempo. El tiempo es tan importante como el talento, o como las reglas, qué sé yo, ¿no? El tiempo, la calma, la paciencia, yo creo que son fundamentales. Creo que una de las mayores virtudes del escritor es la paciencia, que es lo que estás diciendo tú. El ser capaz de, oye, de no sacar el libro, por muchas ganas que tengas, de no sacarlo a ningún sitio, mientras no estés completamente convencido. De tener 6 novelas, X novelas, ahí como tienes durmiendo, ¿vale? A la espera de que llegue su momento, las puedes rescatar de una manera más objetiva, verlas de una manera más desde la distancia, que para mí esa distancia también es fundamental, y hay que pensar que curiosamente aquí en escritura la revisión, la destrucción, porque muchas veces la revisión es destrucción, como decía Gabriel, la destrucción también es creativa, es algo paradójico, pero es así, es decir, la destrucción crea, y en muchas ocasiones lo que crea es intensidad, o lo que crea es claridad, o lo que crea es ir al grano, ¿vale? Y yo también soy muy masoquista en cuanto a la revisión, y me tiro revisiones y revisiones, y hago un poco lo que tú haces, ¿eh? Dejo textos ahí durmiendo y ya los cojo cuando realmente me he olvidado de ellos, cuando esto se ha establecido esa distancia. Claro, claro. Pero lo que sostiene todo eso es la mística, ¿no es cierto? Porque no es fácil. Bueno, ¿y en qué sostenemos todo eso? ¿En qué sostenemos la destrucción? Es decir, y la paciencia, y bueno, y es esa mística de decir, yo estoy acá para esto. Yo estoy acá para contar buenas historias de la mejor manera posible, y si tengo que perder horas, días, semanas de mi vida en una historia que naufragó, pues bueno, la perderé. Los perderé a esos días, a esos años. Es así, pero sin la mística eso es imposible, ¿no? Y sin la mística implica también, no tiene nada que ver el reconocimiento. El reconocimiento ayuda mucho. El reconocimiento de los otros, de los premios, de tal, ayuda muchísimo. Pero lo que hace a un escritor, lo básico para mí es la mística. Por lo que he entendido antes, Gabriel, cuando hablabas del chocolate, ¿vale? Que creo que era muy ilustrativo y una imagen poderosa. Tu manera de crear a partir de una idea y del ir tirando es un poco por intuición, ¿no? Ir creando el texto por intuición. No tienes una planificación previa donde te planteas cuál va a ser el narrador, cuál va a ser la estructura, cuál va a ser... ¿Tienes eso alguna vez? ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho nunca? ¿Lo haces siempre? De una manera mínima, cuando, es decir, está la historia, hago un pequeño esbozo, 2 esbozos, me chupo 3 noches de insomnio, me despierto a las 3 de la mañana, constipaciones, qué sé yo, no sé qué, y de pronto digo, bueno, viejo, ya más o menos está, tirate a la pileta. Y me tiro al chocolate, digamos, ¿no es cierto? Y ahí empiezo a remar. Ahí empiezo a remar, y ahí me sale para un lado, el mismo texto me va, digamos, como sugiriendo cosas, ¿no? Es un avanzar a ciegas, hasta que al final está aquello de la barbaridad, ¿no? Que es lo que me está pasando con la novela actual. Estoy con 163 páginas, y entonces estaba allí con mis reglitas, mis normitas, cómo siguiendo esto, y de pronto digo, no, mezclo todas las cartas, por supuesto que me pasé 3 días insoportable, no me soportaba nadie acá en casa. Mezclé todas las barajas y de pronto salió lo que ya sé que es el producto, ¿no? Pero no, planificar de entrada no, es como planificar el amor, digamos. Es como que cuando te vas a acostar con alguien, bueno, vamos a hacer esto, voy a decir esta palabra, voy a proferir este sonido, no, es absurdo. Es decir, largás. Será todo lo absurdo que quieras, pero muchísimos profesores de escritura, muchísimos,
no te puedes imaginar cuántos, para justificar su trabajo, lo que dicen precisamente es todo lo contrario. O sea, lo que dicen es, mira, no tiene ningún sentido que te pongas a escribir cuando no sabes realmente lo que quieres ni a dónde vas a llegar. Yo les digo siempre que una gran parte de la literatura nació así por el impulso, por ese navegar ahí en chocolate. Depende de cada uno, ¿no? De Por ahí cada a obra uno, y de cada claro, obra, y depende. de cada obra, ¿no? Yo soy muy impulsivo, muy impulsivo en ese sentido. Me apasiono por una historia y sé que la historia no me va a fallar. Y digo, bueno, a ver, amiga historia, me enamoré de vos. Si me fallás, te vas a quedar sola en el mundo, nadie te va a contar. Me enamoré de vos y voy a tratar de desarrollarte. Y confío en que la historia no me va a fallar. Y la más de las veces no me falla porque me tomo esos 2 o 3 días de conocimiento que te decía, ¿no? Esos 2 o 3 días de tanteo previo, de esbozos, de medir, a lo mejor no son 2 o 3 días, es una semana, esa es la primerísima fase. Y después está el chocolate. ¿Piensas en el narrador antes de en quién va a contar esa historia o te lanzas al chocolate directo? Para arrancar pienso, ¿Y qué piensas? Y pienso la voz narrativa que más le va a servir a la historia. A ver, hay pautas muy esquemáticas que dicen que el narrador omnisciente no conviene porque es poco creíble. Y por ahí una historia necesita un narrador omnisciente, ¿no? Por ahí hay que escaparle a la comodidad de la primera persona. La primera persona es muy cómoda, ¿no? Pero por ahí la primera persona puede quitarle, digamos, mirada a la historia, sobre la historia, perspectiva, digo. Es un cúmulo de cosas que algunas cosas ni siquiera las piensa, ya funcionan inconscientemente, ¿no? Pero lo cierto es que por H o por R, en un momento dado, está el ingrediente. ¿Está qué, perdona? Están los ingredientes y es cuestión de la barbaridad ya, la barbaridad final.